Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 41 minutos y saludamos a Alberto Mayol, que ya está ahí en contacto. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Pati? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Don Alberto, Uy, qué gusto escucharlo. Un poco tomada. Sí, un poco complicado. Sí. Bueno. Lo que pasa es que no me di mucha cuenta en las noches de trabajo de la llegada del frío. No se confía aquí que no hace mucho frío, pero claro, de pronto a las 3, 4 de la mañana ya está un poco más fresco, así que Allá estás a puertas del invierno en España. Sí. En España el invierno es relativamente duro en varias partes, pero en Valencia no mucho. Tanto, ya. Pero Igual baja la temperatura. Pero aún así, igual se hace un poco de frío. Oye, ¿cómo ves la temperatura de esta recta final de las elecciones? Lo último que hemos visto, las modificaciones a los programas de gobierno de tanto del candidato Gabriel Boric como de José Antonio Kast. Sí, es una etapa curiosa en esta ocasión porque las dos candidaturas están en una etapa que uno podría denominar de es cierto pero no es menos cierto que los niveles de corrección en todo caso son disímiles. Efectivamente las correcciones que ha tenido que hacer Gabriel Boric son más bien afinar algunos elementos relacionados con el gasto, cosa que es un criterio de realismo que cualquier candidatura tiene. En general las candidaturas por definición ofrecen más gasto del que van a realmente realizar. Es parte del modus operandi de las elecciones. En el caso de Kast es más complejo porque ha tenido que sacrificar elementos políticos, o sea, ha tenido que efectivamente modificar elementos que van más allá de la mera seducción del electorado, sino que tienen que ver ya directamente con convicciones importantes de su grupo de origen. Y en ese contexto ha tenido que morigerar sus perspectivas respecto a temas como el género, al tema de las vacunas, a tal punto que su principal vocera y la gran contratación como respuesta a la llegada de Isquia Siches al comando de Gabriel Boric ha sido Paula Daza, y Paula Daza evidentemente es un símbolo de las vacunas en Chile, por tanto eso generó un cierto ruido interno que ha tenido que lograr aplacar. Ha sido más incómodo este proceso para José Antonio Kast, pero a mi juicio lo más interesante es que un poco más de 2 semanas después de la elección, han sido un periodo que yo diría sitúan a José Antonio Kast en una situación extraña. Es como quedó un poco pasmado después de lo que pasó, a pesar de haber llegado a un porcentaje y a un triunfo en la práctica en primera vuelta que lo proyectaba con un cierto favoritismo, no amplio, pero un cierto favoritismo para llegar a obtener el 50+1% de los votos. Pero su campaña ha gozado de poca prestancia, de poca capacidad de reacción, de poca profundidad desde el inicio de la segunda vuelta. Y Gabriel Boric, cometiendo algunos errores y todo, pero Gabriel Boric dentro de todo ha logrado articular yo diría que lo más interesante de él es que ha hecho modificaciones en su comunicación política, ha hecho modificaciones en la línea de argumentación, en lo que se denomina en ciencia política el clivaje que está utilizando. Se quedó más bien con el clivaje que marcó Isquia Siches en ese sentido, en su arribo, pero fundamentalmente ha logrado una cosa que en política es muy importante y es difícil, y que no pasa solamente por habilidades propias, pasa porque son a veces fenómenos que van ocurriendo, y es que en su nombre empezó a caber un poco de todo y para bien. O sea, mucha gente ha sentido que en su nombre se reúne una necesidad, en algunos casos una esperanza, en alguna ocasión una cierta comodidad, en fin, que las cosas convergen fácilmente las candidaturas son siempre un poquito un envase, ¿no?
para citar alguna frase histórica de la política chilena, los candidatos de alguna manera prestan el cuerpo, ¿no? A los procesos políticos que van ocurriendo y a las visiones de una sociedad. Y en una segunda vuelta, donde hay dos nombres, ese rol es muy importante porque si tú no eres capaz de incorporar, o sea, incorporar literalmente, hacer cuerpo, hacer carne, llevar dentro de tu cuerpo el conjunto de visiones de mucha gente distinta, entonces se arma una situación imposible. Gabriel Boric lo ha logrado, José Antonio Kast no, creo que para nada, y más bien lo he visto confuso, sin iniciativa. Creo que esta morigeración de su programa de gobierno le ha quitado toda la gracia. O sea, no lo convirtió en más razonable y más presidente, sino que lo convirtió en un ser más anodino. Claro, y es un problema para él. O sea, yo creo que hoy día no sabemos muy bien cuál es la situación en términos de votos, pero lo que sí queda claro es que el clima más bien se lo ha llevado a Gabriel Boric. Pusieron a Paula Daza, después tuvieron que subir además a Evelyn Matei. Evelyn Matei es un nombre más bien político, por tanto tampoco ayuda mucho a esta cosa de renovación. Se les enredó el programa y no se ve bien su desempeño. Yo pensaba, de hecho, que esta semana tal vez se habían demorado en aquilatar la situación, pero me imaginaba que ya esta semana eran capaces de salir a jugar y no es lo que veo. Ahora, ¿tiene arreglo? Estamos a 7 días. Puede. Yo me acuerdo que comentaste la vez pasada, una de las veces pasadas, tras mi larga ausencia, digamos, sí, que se necesitaba un cambio en la campaña de Gabriel Boric, donde se incluyeran personas del otro mundo, digamos, de otros aspectos. Y ahí me parece que alguien escuchó el programa, fue cuando Troitsky a Siches. Kast no lo logró, lo que te estoy escuchando decir y con lo que concuerdo, pero ¿puede hacer un cambio tipo 2, digamos, con un integrante de fuera del problema de aquí a que sean las elecciones? No, porque yo creo que el error de Kast fue tratar de seguir, de imitar y eventualmente mejorar o al menos alcanzar a acceder a un poco lo que estaba haciendo Boric. Y la verdad es que como estaba en un escenario de 50-50, por decirlo así, no te sirve imitar al otro. Yeah. No te sirve responderle con algo que sea un 95% de lo anterior. Menos si estás respondiendo con algo que es menos de un 80, un 70% de lo anterior. O sea, Gabriel Boric tiene a su alrededor 3 nombres presidenciables. O sea, tiene a Camila Vallejo, a Elcasiche, a Giorgio Jackson a su alrededor, más su propio nombre. José Antonio Kast no tiene esos nombres. De alguna manera, por ejemplo, si hubiese ganado la senatorial Jaime Mañalich, habría sido un nombre interesante para situar, para poner, porque es un nombre respetado por su mundo, pero que es capaz de transitar amplio por la derecha a la centro derecha. Y que se maneja adecuadamente en términos comunicacionales. Y también en términos de política más dura, de enfrentar problemas, en fin. Pero resulta que no ganó la senatorial y por tanto no le sirve, porque viene con tiene que salir de esa situación y eso requiere tiempo. Entonces, claro, yo no le veo mucho arreglo por ese lado. Creo que siempre las campañas tienen arreglo. El personaje de José Antonio Kast es un personaje solitario de alguna manera. Creo que lo peor que se podía hacer era ponerle más compañía. La gracia de él, o sea, si él hubiese hecho la campaña siendo acompañado por gente, le habría ido mucho más mal. Él es un buen candidato, esa es su gracia. Incluso en las épocas que no hay candidatura, él no es capaz de estar en la agenda. Si ustedes se fijan, después del estallido social, su visión perfectamente podría haber tenido una cierta relevancia y no la tuvo hasta que se transformó en candidato. Él es un buen candidato, fundamentalmente. Entonces, había que dejarlo más bien solo y afrontar la situación, no imitar el viaje por todo Chile, que además se ve en una situación bastante paradójica, porque las presencias tanto de Isca Siches como de Gabriel Boric por separado y ni hablar juntos generan multitudes. Y las fotos que tenemos de la última visita, por ejemplo, de Evelyn Matei con Paula Daza a Punta Arenas
el video es penoso, digamos, no hay nadie, es como un acto de turismo entre dos personas que no se conocen, porque Gabriel Matei le pregunta el nombre a Pablo Daza, o sea, es realmente de un equívoco extraordinario. Yo creo que él tiene posibilidades de responder, de reaccionar, pero con una estrategia muy distinta, muy diferente. Un poco lo decíamos acá respecto a lo que pasaba con Gabriel Boric, en qué ámbitos él tenía que apoyarse. Yo creo que el único error que ha cometido Boric en este tiempo es que todos estos eventos multitudinarios, estos baños de masa, han sido baños de masa con gente muy frente amplista y dentro de ese mundo. Y por tanto, el votante, no sé, que votó Parisi, mira ese mundo, mira las banderas, no le gustan, mira los colores, no le gustan, mira la gente, no le gusta, mira las edades de las personas, tampoco le parecen, como que se siente distante, ¿no? No es algo que por tanto, eso es complejo, y creo que también no presentarse en más debates creo que fue un error. Él lo hace bien en los debates en términos generales, y no ir a lo de París, a mi juicio, es un error, por ejemplo, no para ir a hacerse simpático, no para ser amable, sino que para ir y encarar y plantear los postulados con fuerza, digamos. ¿No implicaba validar a una figura como la de Franco Parisi? Porque por ahí apuntaban los argumentos. Sí, leí varias columnas al respecto y vi otras también. La verdad es que estoy completamente en desacuerdo, porque la realidad tiene que superar a cualquier evaluación propia. El señor Franco Parisi no requiere ninguna validación. Fue candidato a presidente y fue el tercero. Había un problema ético evidente, que a un porcentaje importantísimo de la población, que alcanza a ser más de la mitad de la votación de Gabriel Boric, no le importó. Ese diagnóstico requiere una perspectiva, e ir a hablar, no hacer lo que hizo Kast, no ir a hacerse los simpáticos uno con el otro, a hacerle un queque para un lado, un queque para el otro, no un queque demasiado grande, pero tampoco demasiado chico. Efectivamente, si uno no va a eso y va a encararlo, la pregunta es: en una democracia, ¿uno tiene derecho a no participar de este tipo de debate? Yo me acuerdo que en su momento, para la crisis del 2016 del Noma AFP, cuando aparece en escena José Piñera ofrece juntarse con los líderes del movimiento Noma AFP, y los líderes del movimiento Noma AFP rechazan esa reunión. ¿Qué ganaron los líderes del movimiento Noma AFP? Nada. El único que les podía hacer la pega en el fondo era justamente José Piñera, que termina haciéndola igual en una entrevista con Astorga en Televisión Nacional. Que es lo que gatilla la eclosión, el final, la gran marcha multitudinaria final, de la cual solo el 2019, una semana después del estallido, se tiene memoria de algo de esa magnitud. Por tanto, efectivamente creo que la participación no es algo que uno pueda medir en esos términos. Uno está en política, y le va a tocar 1000 veces estar en un foro con una persona que le incomoda en términos éticos o de estricto orden, y eso es parte del trabajo. Sí, pero no te sitúa en el terreno de consecuencia el decir: no, yo con este señor no, además de correr el riesgo de alguien que se haya puesto de acuerdo con tu principal candidato opositor, digamos. No te sitúa en el terreno de decir: yo estoy en el terreno valórico, en el plano valórico, considero esto inaceptable. No es una alusión directa a los problemas que hemos venido hablando desde el 18 de octubre para acá, digamos, de que los principios se transan, las contradicciones son absolutas, según la conveniencia, digamos. No te plantea en ese escenario para bien lo que hizo Gabriel Boric, aunque pierda votos del Partido de la Gente. Mira, tengo dos respuestas para eso. Una, si el problema era de principio, Gabriel Boric desde el día 1 tendría que haber dicho que no se iba a presentar, y eso no fue lo que dijo que se iba a presentar al programa y después dijo que no. Ahora,
también hay una razón que no solamente es esa, que no tiene que ver con Gabriel Boric, que tiene que ver con la actividad política. Si yo voy a ese programa, pero voy fundamentalmente no a contestarle las preguntas porque no reconozco en él un periodista que me pueda hacer preguntas, sino que reconozco un contendor al cual vencí y que hoy día hay votos de él que yo quiero conquistar. Y no los voy a conquistar con miel. ¿Ya? Voy a ir a decir que tan buen vasallo merece un mejor señor, como dice el mío sí. Entonces creo que ese es el camino. El camino es confrontarlo, decirle, mire, usted pasa esto, yo no puedo hacer un acuerdo político con usted porque están estos problemas, porque yo no lo he permitido dentro de mi coalición, porque yo tal cosa, en fin. O sea, hay un trabajo allí que se podía preparar una escena adecuadamente. Ahora, independiente de eso, creo que Gabriel Boric tuvo un muy buen desempeño, por ejemplo, en el programa de Don Francisco. Y eso le permite tener una cierta y una presentación en sociedad mucho más humana, qué sé yo, creo que le hizo bien, una forma de humanidad más conectada con la vida familiar, en fin. Creo que eso le hizo muy muy bien y creo que dentro de todo ha tenido una buena semana en ese sentido. Yo creo que no va a ser tan riesgoso lo que está haciendo. Creo que habría sido mejor para él. Y si mañana le faltan un par de votos o si pasa susto, aunque sea ganando, va a tener que pensar que quizás debió ser más osado, sencillamente. Yo creo que este es un momento de osadía y no un momento de conservación porque se está en una situación bastante límite. Ya, o sea, debe aprovechar el envión que tiene para ser más osado, más temerario. No, claro, no. Aquí la estupidez es una muy mala idea en este momento, así que efectivamente. Pero sí, él lo ha hecho bien en estos días y creo que tiene la posibilidad de hacerlo mejor. Y Kast tiene que hacer no un cambio de gabinete interno, no tiene nada mucho que hacer al respecto. Tiene que ir y hacer un par de acciones relevantes en términos políticos que aparentemente ya no consiguió. Me parece que ya no consiguió un apoyo directo, explícito de Parisi. Me parece que eso no está ocurriendo. Y si ocurre, bueno, eso sería una variable interesante si no suena demasiado morboso el momento. 8 de la mañana con 58 minutos. Ya estamos en el tiempo. Alberto Mayol, muchas gracias por todo. Muchas gracias, don Alberto. Muchas gracias, que pasenlo muy bien, nos vemos. Que te mejores, chao. Descanse, cuídese la garganta. Muchas gracias, hasta luego.